Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Hoy el Reforma habla de que hay más muertos por COVID en México que en Francia. Esa es su nota principal. Pues sí. Nada más que la población de España, de Francia, es menor a la de México. En el caso de España, ellos tienen 46 millones de habitantes. Nosotros tenemos 126 millones de habitantes. Si vemos los fallecidos por millón de habitantes, pues en España, desgraciadamente, han muerto casi 3 más que en México. Por cada uno que ha fallecido en nuestro país, casi han fallecido 3 por COVID en España. Pero eso no lo aclaran. Yo hasta ofrezco disculpa al pueblo español y al pueblo francés y a todos, porque esto no podemos estarlo comparando. Sin embargo, el amarillismo del conservadurismo en México, como también en todo el mundo, es muy ruin y es importante pues aclarar las cosas. Hoy el Reforma habla de que hay más muertos por COVID en México que en Francia. Ese es... Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por hacer un breve espacio en sus actividades o en su casa, en su trabajo, donde quiera que ustedes se encuentren, hacer un espacio para escucharnos, para vernos, para platicar brevemente de lo que hoy está sucediendo en el mundo y aquí en nuestro país, a casi unos días ya de que el presidente volará rumbo a la Casa Blanca, allá donde se va a entrevistar con Donald Trump, aquel que antes de ser presidente pues lo tachaba de ser una vulgar amenaza y de que lo acusaba incluso de demandarlo ante las autoridades y las cortes internacionales. Pero desde que asumió la presidencia de la República, pues bueno, ha hecho gala, lo ha dicho en varias ocasiones, de tener una muy buena relación con Donald Trump, el gran denostador, calumniador verbal de este país, de nosotros los mexicanos, a quien nos ha tachado de todo. Pero ahora López Obrador va a rendirse a los pies de Donald Trump. Ya le platicaré en un momentito. Bueno, como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Hoy es lunes 6 de julio ya del año 2020. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. De verdad me da mucho gusto. Y pues lo primero que hay que ver es lo del COVID. El COVID que pues está hasta el día de hoy pues prácticamente ya cobró más de 30 y tantas mil vidas en este país. Y bueno, ya ve usted que hubo por ahí una comparación donde pues donde se comparan las cifras de muertes de México con las de otros países, y ya sabe usted la descalificación de López Obrador en contra del conservadurismo, en contra de los que piensa él que están contra su gobierno, y decir y hablar que pues no es así, que no debemos, que México no es el país que más muertes tiene, y hasta una disculpa le pidió a España y a Francia.
El amarillismo del conservadurismo, dice López Obrador, en México como también en todo el mundo, es también muy ruin y es importante aclarar las cosas. Lo dijo desde Palacio Nacional, casi llorando, porque es el hombre que más han atacado según él, pero es que dice tantas y tantas tonterías que digo, la verdad a veces no puede uno quedarse callado ante tantas cosas que de veras se salen de contexto y que podríamos pensar si este señor pues no estará o tendrá algún problema mental o tendrá por ahí alguna pues afectación que ya no coordina lo que dice y lo que hace. Ya se le olvidó totalmente todo lo que dijo de Peña Nieto. A Peña Nieto lo tachó de ser un personaje que se burlaba del pueblo de México, que por qué recibía a Donald Trump, que eso era una ofensa. Y mire ahora que, la verdad que da risa lo de este señor, porque va a ir a besarle los pies a Donald Trump, este señor que ha ofendido tanto a México. Y ayer el presidente de la República, López Obrador, yo creo que nunca tuvo la preparación, de verdad que me disculpen quienes piensan diferente, pero yo creo que nunca tuvo la preparación y no estaba preparado para asumir la presidencia de la República. La presidencia de la República de México, esta hermosa y noble nación que nos vio nacer a todos, nuestro querido México, ser vilipendiado, dañado por este señor que realmente pareciera ser que no alcanza a comprender los grandes problemas de México y lo único que ha hecho es seguir dividiendo a esta noble nación. Creo que ha sido un presidente que ha lastimado mucho a la nación. En tan solo año y medio, 8 meses de gobierno, ha lastimado mucho a esta nación. El presidente López Obrador criticó que medios de comunicación hayan destacado que México rebasó a Francia y España en cuanto a la cifra de defunciones por COVID-19. Ayer nuestro país acumulaba 30.366 muertes por la enfermedad. México desplazó a Francia, que registra 29.896 fallecimientos, del quinto lugar de la lista de países con más decesos en términos brutos. La lista es encabezada por Estados Unidos, que tiene 129.654 muertes, Brasil con 63.174, Reino Unido 44.283 e Italia con 34.000. España se mantiene en séptimo lugar con 28.385. El presidente ayer salió a decir que era una mentira esto, que México no podría estar en ese lugar, que hay otros países que son los que en número de cantidad de habitantes se podrían considerar que hay más muertes en otros países, y calificó a Italia, calificó a Francia y a otros países que definitivamente tienen menos habitantes que México. México tiene aproximadamente 126 millones de habitantes y bueno, al presidente no le gustó que ya nuestro país haya rebasado prácticamente a Francia con 30.366 muertes por el COVID contra 29.896 fallecimientos de Francia. No le gustó que México haya desplazado a Francia del quinto lugar de la lista de países con más decesos en términos brutos. De verdad, el presidente ayer salió a tratar de explicar lo inexplicable, o más bien dicho, de explicar lo explicable para todos nosotros, cuando estamos conscientes y sabemos que las cifras desde un principio han sido manipuladas por el propio presidente de la República y por el subsecretario de Salud. Pero además, el subsecretario de Salud, que esconde números, que esconde cifras, ¿cuántos miles de muertos hay que han sido diagnosticados con neumonía atípica, pero que en el acta de defunción dice otra cosa y no señalan la verdadera causa de la muerte, solamente ponen una neumonía, cuando en realidad todos los pacientes que han ingresado a los diferentes hospitales
pues por causa del COVID mueren por insuficiencia respiratoria o neumonía atípica. El hecho es de que muchos no pudieron o no se les ha hecho una autopsia y simple y sencillamente se ha dado por hecho que han muerto de alguna otra enfermedad. Si se suman todas estas cifras, seguramente México tiene una larga lista de más de 30,000 muertes por causa del COVID-19. De verdad es muy lamentable que tengamos a un presidente de la República que no ha tomado con seriedad el tema de la pandemia, que desde un principio no le dio la importancia, que desde un principio no buscó las medidas sanitarias adecuadas, que desde un principio por la austeridad republicana no se haya buscado todo el material de protección para los médicos, para los doctores, para las enfermeras, para los enfermeros, para todo el personal que trabajan en los hospitales. Y de hecho lo estamos viendo el día de hoy todavía, cuando muchos hospitales, cuando muchos médicos siguen manifestándose porque no les dan el equipo adecuado. Por eso también hay muchas muertes de doctores, muchas muertes de doctoras, de enfermeras, de enfermeros, de personal que trabaja en los hospitales, porque no tienen el equipo de protección adecuado para poder atender a pacientes de COVID-19. ¿Por qué? Porque el presidente de la República nunca le ha dado la seriedad al tema de salud. Eso es todo lo que ha sucedido. Y eso todo mundo, a través de la forma en cómo el presidente ha asumido esta pandemia, te das cuenta que no le ha dado la importancia a esta enfermedad. Tan no le ha dado la importancia, déjeme decirle, que él mismo no usa cubrebocas, a pesar de que Arturo Herrera, pues prácticamente el secretario de Salud, dio positivo en coronavirus y ha estado con él. Olga Sánchez Cordero, Zoé Robledo, la secretaria de la Función Pública y otros tantos funcionarios más que han estado cerca de él. Pero el presidente menosprecia hacerse una prueba en nuestro país. Donde sí la va a hacer y se va a ver obligado a hacerla es cuando visite a Donald Trump, porque allá el tema de seguridad no lo decide el presidente de la República. Allá hay un protocolo de seguridad y tendrá que hacerse la prueba. Ya lo dijo que sí lo va a hacer, pero a ver, pongamos en contexto esto. ¿Por qué en nuestro país este señor no quiere hacerse la prueba del COVID? ¿Por qué? Si anda en varias giras. Este señor pudiera ser asintomático y ha estado contaminando a mucha gente. Desgraciadamente es una realidad lo que estamos diciendo. El presidente, por lo tanto, en materia de comparativos que se hicieron de México, que ha rebasado ya a Francia, prácticamente descalificó a la prensa, descalificó a los medios de comunicación, le echó la culpa al conservadurismo, ya lo sabe usted. Esa es su gran salida que tiene el presidente para decir, ¿saben qué? Pues no es así como ustedes dicen, la verdad es la única que yo tengo y es la que yo doy. Ayer salió a llorar a Palacio Nacional para desmentir lo que es una realidad. Claro, si lo vemos en números, así sería, ¿verdad? Francia tiene 46 millones de habitantes y México tiene 126 millones, desde luego, pero todo es proporcional por cada cierta cantidad de habitantes. A ver, 126 millones de habitantes y estamos hablando que tenemos más de 30,000 muertes. Allá hay 46 millones de habitantes, hablamos de 29,000 y tantas muertes, y entonces son diferentes comparativos, pero la realidad es una. Hay más muertes aquí, hay más habitantes, desde luego, y si usted le suma a una mala estrategia lo del presidente López Obrador, pues definitivamente, pues sí, podría estarse hablando de que no deberíamos de estar en ese lugar, pero la realidad es que nos ubica el día de hoy en que aquí, en este país, al menos en número, ya rebasamos a Francia o a España también, ¿no? Y esa es una realidad que el presidente, por mucho que llore ahí por los pasillos del Palacio Nacional, pues simple y sencillamente no la puede borrar, porque repito, aparte hay que ver la enorme negligencia del presidente, la falta de preparación, la falta de atención, de estrategia de atender este tema
tan importante. El presidente, en un mensaje en vivo desde Palacio Nacional, acusó de amarillistas a los medios que publicaron este listado y precisó que si se toma en cuenta la tasa de decesos por cada millón de habitantes, México está por debajo de las muertes registradas en España y Francia. Así lo dijo el presidente de la República. Bueno, ahora bien, no se trata de competencias, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas no se trata de eso, ni mucho menos, ni jugar a la carrera de caballos, como dice Raimundo Riva Palacios, para ver qué país avanza más rápido en su dramática corrida, pero ayuda a problematizar la insistente negación del gobierno y sus inútiles esfuerzos por rechazar que su estrategia contra la pandemia está fracasando. Yo diría que ya fracasó, ¿no? Se entiende, pero no se justifica. Corregir la estrategia, cosa que no creo que vaya a hacer el presidente, sería reconocer que se equivocaron, y por lo mismo no creo que lo vaya a hacer. Y si nos atenemos a la conducta política del presidente López Obrador, él nunca falla y menos aún se equivoca en sus decisiones y en sus pronósticos. A ver, López-Gatell, el subsecretario de Salud, dijo que era muy difícil contabilizar los casos de personas que murieron en su casa o en la calle rumbo al hospital, pero es una mentira. Según el CONACYT, que trabaja cerca de él, 10.55% de los decesos fueron de personas que no llegaron al hospital. Imagínese usted, no alcanzaron a llegar al hospital. El subsecretario sigue hablando de números. Lo puede usted consultar en la columna de Raimundo Riva Palacio. El subsecretario sigue hablando de números, no de personas, pero aún en sus dichos se encuentran las fallas estratégicas. ¿Cuántas veces se han documentado los mensajes cruzados y los absurdos de la fe como antídoto para el virus? El resultado ominoso, como se ve en comunidades y calles, es que son palabras a las que cientos de miles han hecho caso. El presidente ha minimizado eso. Miren, yo salgo, yo no hay ningún problema, no uso tapaboca, voy a mis conferencias, voy a mi gira, coman ustedes en la fondita, hagan su vida normal. Y eso la gente lo percibe como una invitación a salir, a no protegerse, a actuar pues de una manera irresponsable, como lo está haciendo el presidente de la República, porque él es el ejemplo. No estamos exentos y todos han coincidido en que tarde o temprano habremos de contagiarnos, sin duda. Pero pues si tiene usted la oportunidad de protegerse un poco más, pues mucho mejor, ¿verdad? Y tratar de guardar lo más que se puede, estar en casa. El presidente de la República pues dirá otras cosas, a lo mejor ya se tomó un antídoto, como lo ha hecho Olga Sánchez Cordero, como lo han hecho algunos otros, pero aquí lo más importante es que no se deje usted llevar por las palabras de López Obrador, porque López Obrador a lo mejor va a tener médicos de cabecera, va a tener ahí, a lo mejor ya está tomando algún medicamento, no lo sé. Pero nosotros los de abajo, los que incluso que no tenemos para pagar un hospital de alta especialidad o no hay los recursos, la gente más necesitada no los tiene, hay que cuidarse un poco, hay que tratar de tomar ciertas precauciones para sobrevivir a esta pandemia. Los números no se le dan al señor Gatell, al señor Hugo López-Gatell. México superó el sábado a Francia en número de decesos, 30.366 frente a 29.896. Y se acerca rápidamente a Italia, que tiene 34.854 muertos por el COVID-19, donde sus números van notoriamente a la baja, mientras que aquí van significativamente al alza. En número de contagios, México está en octavo lugar con 250.165 casos acumulados, enfilándose a alcanzar al Reino Unido, que lo supera por 34.249, pero cuya transmisión de infección está casi a la mitad de la velocidad en este país.
qué bárbaro, es un poco más lento. En cambio aquí en México la verdad que sí se están duplicando los contagios y las muertes. Es algo lamentable que el presidente pues tenga esta forma de ver las cosas, y pues sí, hay que estar muy atentos de lo que está sucediendo, porque no hay que confiarse mucho del presidente López Obrador. A ver, otro tema. Desde que asumió la presidencia de México, López Obrador ha hecho gala de tener una buena relación con Donald Trump. Un discurso muy diferente al que mantenía como líder de la izquierda mexicana cuando exigía demandar al presidente de Estados Unidos por racista. Usted lo recordará, ¿no? ¿Recuerdan ustedes qué tanto le dijo a Peña Nieto López Obrador? Bueno, la verdad es una vergüenza este señor, sinceramente, cómo cambia todo, ¿verdad? Porque antes se quejaba de López Obrador, de Peña Nieto, que hoy no solamente lo va a recibir, va a ir a los Estados Unidos, donde por cierto no va a ser alojado en la casa Blair, porque ya le mandaron a decir, pues extrañamente también, que la están arreglando y que no hay cabida ahí, que se vaya a un hotel o a ver a dónde, pero no le van a dar ahí hospedaje. Además que acuérdese usted que estamos hablando de una visita oficial, no estamos hablando de una visita de Estado que lleva o que tiene cierto protocolo. Incluso va al Congreso de los Estados Unidos, lo hospedan ahí en la casa Blair, da un discurso, lo saludan en la base aérea de los Estados Unidos, hay un pase ahí donde están los militares. Esa es una visita de Estado, pero en este caso es una visita de trabajo. Llegas, comes y te vas, así al estilo Vicente Fox, ¿recuerdan ustedes? Bueno, ¿a qué va López Obrador? Pues sin duda estamos hablando de que Donald Trump en este momento busca la reelección por los Estados Unidos. El que no está muy seguro de acompañarlo y creo que no va a ir es el señor Trudeau. Ese señor, el de Canadá, el primer ministro de Canadá, creo que no va a ir. Ya lo confirmó, parece ser que no va a ir, porque a él no le conviene. Dice, vamos a analizar qué tan necesario es que yo esté presente ahí, si hay alguna ganancia, si hay algún efecto que beneficie a mi país, lo voy a analizar. Ya desmintió que no va a ir porque no hay necesidad de ir, porque no tiene nada que hacer. Si es por lo del Tratado de Libre Comercio, aunque López Obrador no fuera a ver a Donald Trump, el Tratado de Libre Comercio tiene que caminar porque ya fue aprobado. Ese de hecho ya está funcionando, ya no hay ningún problema con eso. Por eso le digo, ¿a qué va? Bueno, pues va a apoyar a Donald Trump en su reelección. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos hay mucha gente mexicana, hay mucha gente que todavía cree en López Obrador, pero hay que recordar que hay que analizar que esto puede ser un efecto a la inversa. ¿Por qué? Porque igual y mucha gente pudiera pensar que más que ayudar, ¿cómo es posible que el que tanto ha ofendido a la raza mexicana, a la gente que está allá, ahora López Obrador vaya y le dé prácticamente el espaldarazo político para que la gente latina, o al menos los que residen allá legalmente mexicanos, voten a favor de este señor? Yo creo que López Obrador puede salir más debilitado que fortalecido, porque su imagen seguramente va a caer mucho. Hay mucha gente allá en los Estados Unidos que no ve muy bien esta visita que quiere hacer López Obrador a los Estados Unidos. Y luego también hay que ver que si el señor Biden gana la presidencia de la República, ¿con qué ojos va a ver a López Obrador? ¿No? Hay varios factores por los que, fíjese usted qué inteligente el señor Trudeau decidió no acudir a esta reunión en donde estará Donald Trump y López Obrador, solamente ellos dos. De ahí en fuera, Justin Trudeau no va a ir a este encuentro porque no tiene ningún sentido para reunirse. No hay ninguna ganancia que le traiga a Canadá, un país que tiene un buen líder, ¿no? Porque él analiza y dice, yo no tengo nada que hacer ahí.
Y si tuviera algo de dignidad, López Obrador tampoco iría, porque Donald Trump, como él mismo lo ha dicho, ha ofendido mucho al pueblo mexicano. Hace unos días vimos el video del señor Silvano Aureoles, donde lo conminó a tener un poco de dignidad, en pocas palabras, y a no dejarse humillar por Donald Trump, el presidente más racista que haya tenido Estados Unidos. Bueno, el próximo miércoles Donald Trump se reunirá en Washington para conmemorar la puesta en marcha del acuerdo comercial TEMEC, así como agradecer el apoyo de Estados Unidos a México. El apoyo de Estados Unidos a México durante la pandemia del COVID-19. Y ahí desde luego estará López Obrador, el mandatario mexicano, que se reunirá, como ya lo digo y lo repito, se reunirá con Trump allá en Washington. Estas son, hubo varias frases de López Obrador antes de ser presidente con las que se refería a Donald Trump. Algunas de las frases que dedicaba a este presidente tienen poco que ver con la cordialidad actual de la que tanto presume. Por ejemplo, decía, Trump es una vulgar amenaza. El 20 de enero del 2017, el mismo día en que Donald Trump asumió el poder, López Obrador expresó en un meeting que el estadounidense significa en la política exterior de los Estados Unidos una vulgar amenaza a los derechos humanos por su intención de construir un muro fronterizo desde Ciudad Acuña, frontera con Texas, y exigió al entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto que tuviera una reunión urgente con Trump para hacer valer los derechos humanos. Digo, hasta le exigía a Peña Nieto, y mira hoy, que de inmediato se presente una denuncia en Naciones Unidas contra el gobierno de Estados Unidos y contra Donald Trump por violación de derechos humanos y por discriminación racial. Eso es lo más importante, dijo ante la prensa el 1 de febrero del 2017. Pocos días antes, Peña Nieto había cancelado su visita a Estados Unidos luego de que Trump retirara de su Twitter que México debía pagar por el muro fronterizo. Así que López Obrador ha tenido varios señalamientos fuertes en contra de Donald Trump. ¿De verdad lo va a pisotear a López Obrador, que dijo defender a los mexicanos y de estar en contra del gobierno de Estados Unidos, principalmente de Donald Trump? Pues ahora se va a dejar pisotear por Donald Trump. No hay duda de eso. Es lo que va a suceder cuando el mandatario mexicano se reúna con Donald Trump allá en Washington, en la Casa Blanca, y no dude usted que esto será una muy mala experiencia para nuestro país, porque pues prácticamente en una de esas sí vamos a terminar pagando el muro fronterizo, este muro que separa a México con los Estados Unidos, que es un muro que prácticamente nos abofetea a todos los mexicanos, y lo permite el propio López Obrador, el hombre que criticó ayer a Peña Nieto por su docilidad y por su entreguismo. Hoy prácticamente se pone de tapete a los pies de Donald Trump. Bueno, así que vamos a ver, a unos días de la visita precisamente de López Obrador a Donald Trump, si puede usted échele una leidita a León Krause, que escribe hoy de Oye Trump a Diga Trump, que escribe hoy en el Universal, el columnista radicado allá en los Estados Unidos, León Krause, periodista que conduce los noticieros de Univisión allá en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Un tipo muy metido en estos temas del análisis, León Krause, allá en los Estados Unidos. Hemos tenido la oportunidad de escucharlo, un tipo muy centrado, con mucho conocimiento en materia política. Y bueno, dice que a unos días de la visita de López Obrador a Donald Trump, dice, releí Oye Trump, el libro de denuncia contra el propio Trump que publicó López Obrador en el 2017 en plena campaña presidencial. Por eso dice de Oye Trump a Diga Trump, ¿no? Es muy distinto. Lo he dicho antes, dice León Krause,
Es un buen libro que recoge los discursos que pronunció López Obrador en distintas ciudades en Estados Unidos como parte de un viaje en el que se reunió con distintas comunidades mexicanas a las que prometió defender de los ataques trumpistas. Por eso le decía yo que ¿qué tanto va a resultar todo esto cuando él mismo fue a Estados Unidos a brindarle todo el apoyo a las comunidades mexicanas, ¿no? Y ahora resulta que va a ir como de, ¿qué tal, señor? Dígame, ¿en qué le puedo servir, no? Entonces, ¿cómo se va a ver la imagen de este presidente cuando ayer decía una cosa y hoy no solamente hace otra cosa, sino que se entrega completamente a Donald Trump? ¿Qué respeto puede haber para México cuando el presidente prácticamente nos está poniendo a todos ahí como si fuéramos, no lo sé, borregos o a lo mejor gente que no piensa? Eso es lo que cree López Obrador, que nosotros no podemos decir nada, cuando la realidad es que decimos que no vemos bien esta visita que está haciendo hacia los Estados Unidos. Independientemente de lo que usted piense o crea, esta visita únicamente confirma el entreguismo de López Obrador ya como presidente, y nuevamente se repite la historia, o nuevamente sale a colación aquel dicho que decía: no es lo mismo ser cantinero que ser borracho, ¿verdad? Entonces ahí está este presidente que tanto criticó a Donald Trump, oyéndose a entregar y diciendo que hay una muy buena relación con los Estados Unidos. De verdad, hace no mucho también con la reunión de la OPEC, ya ve que la OPEC, Estados Unidos nos hizo el paro con 100,000 barriles de crudo, ¿no? Que se redujeron, que pedían una cierta cantidad, y pues la verdad no se logró hacer. México se negó, entonces salió al quite Estados Unidos, dijo: no, yo pongo esos, creo que eran 100,000 barriles, si no mal recuerdo, 100,000 barriles que puso Estados Unidos, que redujo a su carga para que México lograra pasar. Bueno, pues esto hoy prácticamente parece ser que nos los están cobrando, y nos los van a cobrar a precio muy caro, muy muy caro, porque se ve que no hay dignidad tampoco de López Obrador allá en esta política exterior, que para empezar no logra cuajar, porque hasta nos miran muy mal de tener a un presidente que prefiere, y no es porque estemos en desacuerdo que viaje en avión comercial, pero teniendo, por ejemplo, el avión que está convertido o se está convirtiendo en una chatarra, teniendo aviones que son de la Fuerza Aérea, pues no utiliza ninguno de esos y prefiere irse en avión comercial, donde llevará mucho más tiempo. Se tendría que ir, creo que a partir de mañana, se tendría que ir para que le dé tiempo de llegar, ¿no? Bueno, así están las cosas. López Obrador diagnostica a la perfección el discurso etnonacionalista de Trump, al que incluso compara con la retórica fascista que llevó al poder a Adolfo Hitler. Denuncia el muro en la frontera como un gesto de agresión inaceptable y promete enfrentar con aplomo la demagogia nativista. Identifica los desplantes trumpistas como una estrategia política antes que económica en este libro. Finalmente aprovecha, claro, para criticar duramente la aquiescencia de Enrique Peña Nieto. Lo acusa de indigno y le reclama no entender la estrategia de Trump. López Obrador también propone hablarle directamente al pueblo estadounidense para convencerlo, primero, de los errores de Trump, y segundo, del carácter virtuoso de la migración hispana. En suma, Oye Trump se lee como la admirable declaración de principios de un hombre que comprende el calibre de abuso al que ha sido sometida la comunidad honesta y trabajadora, a la que promete defender sin titubeos. Un año después, no queda nada de aquello. Es casi surrealista leer: Oye Trump. Ahora comparto algunos fragmentos, dice León Krauss aquí en su columna de El Universal. Fíjese cómo lo dijo López Obrador. Sabíamos que Enrique Peña Nieto no cumpliría con su obligación de representar a México con dignidad y que no sería capaz de asumir la defensa firme de los migrantes, como en efecto ocurrió. Fue un error. Son frases que dijo López Obrador y que están en su libro de Oye Trump. Fue un error de los integrantes de la mafia del poder en México tomar partido. Se olvidaron del principio de no intervención.
Otra frase: no podemos consentir que como política de Estado se pretenda atentar contra la dignidad de los intereses legítimos de los mexicanos y de la nación. Y así vienen muchas frases en este libro que hoy prácticamente todas esas quedaron olvidadas. Así están las cosas, están olvidadas todas estas frases. Si tiene oportunidad, también lea a Alejandro Ope, es un analista de seguridad, hoy escribe en el diario El Universal. El presidente López Obrador dice, irá a Washington esta semana para reunirse con Donald Trump. Muchos especialistas han opinado que es un mal momento para una cumbre bilateral. De cualquier forma, va a suceder e inevitablemente los temas de seguridad van a formar parte de la agenda. Y para ese momento, dice Alejandro Ope, propongo humildemente que se incluyan las siguientes peticiones específicas al gobierno estadounidense. 1. Relanzar la iniciativa Mérida con nombre distinto para remover cualquier sonoridad calderonista, como un mecanismo de institucionalización de la relación bilateral en materia de seguridad y justicia. Realizar una evaluación conjunta de los programas de cooperación y fortalecer los que han funcionado razonablemente, de asistencia a la reforma del sistema de justicia penal. Crear un mecanismo de intercambio directo de información de inteligencia, encabezado del lado mexicano por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con una contraparte del alto nivel del lado estadounidense. Integrar a más personal mexicano en centros de fusión de inteligencia. Y a todo esto, ¿cómo verán a López Obrador ahora que esté en Estados Unidos, cuando todo el mundo sabe que López Obrador ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán? ¿Cómo van a ver a nuestro país? ¿Cómo van a ver al presidente esto? Digo, a ver, cualquiera que tenga su opinión es muy respetuosa, pero esto que hizo el presidente López Obrador es prácticamente permitir la fuga, ordenar la fuga, la liberación de un probable o presunto delincuente. Hay mucha complicidad. Esto lo castiga la ley, porque si usted es funcionario público y usted permite o es cómplice o facilita la huida de un probable o presunto delincuente, usted tiene que tener una responsabilidad penal. ¿Por qué el presidente no puede tener una responsabilidad penal? Este sería un tema a debate, porque no por ser el presidente puede hacer lo que acaba de hacer, porque es traicionar al país, traicionar a la patria. Nuestra constitución política contempla traición a la patria. ¿Por qué ningún diputado, ningún legislador ha llevado este tema a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores o al Congreso? Cuando es claro que hay aceptación que se cometió un delito. Yo lo dejo de tarea, usted analícelo, usted tiene la mejor opinión, pero estamos hablando de un presidente que facilitó o permitió la huida de un presunto o probable delincuente. ¿Y no va a ser castigado? A ver, ¿cómo le pide el presidente a las policías, a los fiscales, que no lleve a cabo actos de corrupción si él es el mal ejemplo? Se indignó mucho ahora que soltaron a este señor, al Mochomo, ¿no? Uno que el de los rojos, si no mal recuerdo, el que está involucrado en lo de la desaparición de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, de los estudiantes de Ayotzinapa. Creo que es el Mochomo, así le dicen, ¿no? Es de los rojos, o no me acuerdo, guerreros, no me acuerdo cómo se llama. A ver si tenemos por ahí. Es el dato que le quiero proporcionar. Se indignó mucho el presidente porque lo soltaron, porque se enteró que hubo por ahí manejo de muchos millones de pesos para poderle otorgar su libertad. El Mochomo, es el Mochomo, lo soltaron, es de Guerreros Unidos, creo, de los rojos, no me acuerdo muy bien. A ver si tenemos el dato ahí, ese dato para que se lo demos al público y darles esta información y que cada quien saque sus propias conclusiones, porque no es posible que el presidente sí haya hecho esto y ahora se queje de que soltaron al Mochomo. Vuelvo a repetir, a ver si me dan esos datos.
el Mochomo, que lo soltaron, era el de los rojos, si no me recuerdo, si usted tiene el dato ahí, démelo. Pero era de los rojos, creo. Era de los rojos, lo soltaron y hubo dinero de por medio porque está involucrado en la desaparición de los 43 normalistas. Ah, bueno, el presidente sí se indignó porque hay corrupción, pero ¿cómo se le llama a lo que él hizo de ordenar la liberación de un presunto delincuente? ¿O cómo se le llama a que vaya a saludar a la mamá del Chapo Guzmán, por ejemplo? A ver, ¿qué da a entender todo eso? Digo, usted tiene la mejor opinión, pero yo le estoy diciendo algo muy real. Ordenar la liberación de un presunto probable delincuente, si es usted funcionario público, es una deslealtad y es una traición al más alto nivel si proviene del presidente de la República. Ahí se lo dejo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa. Saludos a nuestro amigo el licenciado José Jesús Carrizales Huerta, el maestro Carrizales, doctor en leyes, el maestro Carrizales. Gracias por vernos, la verdad, muchísimas gracias. Saludos al maestro también José Luis Aguirre Macedo. Ahí se lo dejo de tarea, ¿no? Para que nos digan si es traición a la patria o no lo que ha cometido López Obrador con la liberación de Ovidio Guzmán, que lo reconoció ante los medios de comunicación, que él ordenó la liberación de Ovidio Guzmán. A ver, doctor Carrizales, al maestro José Luis Aguirre, vamos a analizar ese tema y cuando ustedes consideren lo volvemos a platicar nuevamente. Pausa y regresamos. Saludos a todos, muchísimas gracias por estar de verdad acompañándonos en este espacio de NP Noticias de la tarde. Regresamos, no se vayan. Información vía internet. NP Noticias.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por seguirnos acompañando en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en este espacio. Hoy lunes ya, 6 de julio del año 2020. Prácticamente ya entramos en la recta final o en la primera mitad de este año, y de aquí ya pues prácticamente nos vamos muy rápido. Ojalá y pronto podamos salir de esta terrible crisis de salud que mata a miles y a miles de personas por todo el mundo. A ver, no hay nada más degradante, no hay nada más tan insensible que el referirse a los doctores, a los que hoy están muriendo, de una forma en la que no se pone ni siquiera tantito a pensar. El gobernador del estado, Cuitláhuac García, que son gente que han dado su propia vida para poder salvar a otras, y que en muchos de los casos se debe no tanto porque haya existido una condición como para, o más bien dicho, yo creo que esa es la condición, ¿no?, que ha originado tantas muertes, el hecho de que los doctores los hayan puesto en tanto riesgo porque no les han dado el equipo ni la protección adecuada. Es decir, el gobernador del estado se refiere y minimiza los contagios y muertes de médicos, de doctores, de doctoras, personal de enfermería en hospitales de Veracruz a causa del COVID-19, pero dice que la gran mayoría ha salido adelante. Déjeme decirle que este señor no sabe lo que dice. Al menos aquí en Coatzacoalcos hemos visto como muchos doctores han tenido que fallecer. Nuestros héroes, que merecen todo nuestro respeto, por culpa de este gobierno insensible que no les entregó el equipo adecuado ni la protección adecuada para protegerse ante la gran cantidad de contagios. Incluso personal de enfermería, personal de intendencia del hospital de aquí de Coatzacoalcos han protestado y no han querido entrar a trabajar porque no tienen el equipo de protección adecuado. No les han entregado caretas, no les han entregado mascarillas, no les entregan gel, no les dan el uniforme adecuado para entrar a las áreas en donde está el COVID-19. Y este señor, que en mala hora llegó como gobernador, un total inepto, es la verdad, minimiza lo que está sucediendo con los doctores. Dice, sí hay contagios, algunos médicos se han contagiado y ha habido algunos decesos, pero la gran mayoría ha salido adelante. No, señor, no ha habido algunos decesos, han habido muchos decesos. Está usted totalmente equivocado, Cuitláhuac. De verdad es una vergüenza que usted declare esto, cuando lo que tiene usted que hacer es ver si el personal médico tiene todos los insumos para poder trabajar con seguridad y atender a la enorme cantidad de pacientes que por culpa de la negligencia de ustedes no han tomado una estrategia adecuada para poder detener tantos contagios y tantas muertes. Lo digo porque desde el presidente de la República pues andan como si nada por la ciudad, como si no pasara nada. Yo estoy seguro que, bueno, al menos usted pues tendrá un equipo de médicos ahí a su alrededor, pero la gran cantidad, la mayoría de los ciudadanos no tenemos eso. A pesar de las constantes manifestaciones del personal de salud por la carencia de equipos de protección para la atención a pacientes, el mandatario consideró que es un riesgo de su profesión. Imagínese usted, en lugar de mandar condolencias a los familiares de los doctores que han fallecido, él dice que es un riesgo de trabajo y ni modos. Esta carrera de ser médico, dice Cuitláhuac García, de ser médico, enfermera, requiere un sentimiento humano de parte de quienes estudian muy especial, de entrega y de situaciones como esta poner en riesgo su vida.
Incluso dijo que un médico tiene la ventaja de que sabe su situación médica. Imagínese usted, sabe cómo atenderse y toma las decisiones muy a tiempo. Es irresponsable. Es una verdadera estupidez lo que dice este señor que tenemos como gobernador. La austeridad republicana, cómo ha afectado a los hospitales, donde definitivamente, ¿saben qué? Hasta el día de hoy, muchos hospitales no cuentan con los insumos, no cuentan con el equipo de protección, de salud, para no contaminarse, para no infectarse. Es de verdad aberrante las declaraciones tan estúpidas de este señor que tenemos como gobernador del estado. Es de verdad indignante, tan insensible lo que está declarando este señor. Un médico que entra a un hospital donde se trata COVID-19 y la ruta en la que se trata a los pacientes son quienes toman ese riesgo. Por Dios, aquí lo más importante sería es que tuvieran el equipo de protección para poder entrar, pero en fin, no podemos pedirles mayor conocimiento a este señor que jamás en su vida tuvo la mínima idea de llegar a sentarse a la silla del Palacio de Gobierno sin la mínima preparación. Es aberrante, indignante. Todavía se atreve el día de hoy a dar un informe por los 2 años de su triunfo electoral, como si no supiéramos que fue a causa del efecto Peque, porque este señor que tenemos como gobernador es un verdadero inepto, No crean ustedes que le estoy hablando nada más por hablarle. Es un inepto en toda la extensión de la palabra. No tiene capacidad política. Pues hoy ya hizo su informe. Dice que donde otros solo fueron a comprar votos, nosotros fuimos a hacer obra. ¿A qué hora fueron a comprar votos, señor? Si después de la elección del 2018 ya no ha habido elecciones, apenas van a ser en este año 2021, después de que usted entró, que fue la última elección para diputados y para gobernador, ya no ha habido elecciones. Aquí que ¿de dónde saca usted que donde otros solo fueron a comprar votos, nosotros fuimos a hacer obra? ¿A qué elección se refiere, pues? ¿No? ¿La corrupción? Bueno, señor, la corrupción la está usted manejando en su propio gobierno. Hay asignaciones directas a sus cuates, a sus amigos. Ahí está la dirección, el secretario de Salud Estatal, de Educación Estatal, Senyacen Escobar, con sus empresas fantasmas, ahí construyendo en espacios educativos. Digo construyendo entre comillas, porque se ha detectado que estas empresas fantasmas tienen domicilios donde son terrenos abandonados, son talleres, son panaderías, son casas cualquiera, allá en el municipio de Veracruz. Ahí está el director, el secretario estatal de Obras Públicas, recibiendo moches a cambio de obra pública, como lo han señalado diferentes cámaras empresariales. ¿Qué es lo que va a informar usted o qué es lo que informó? ¿Qué obras? Así como para decir nos sentimos orgullosos. La verdad es vergonzoso lo que hace este señor, que cree que con 4 o 5 obras es suficiente. No ha tenido la capacidad para darle rumbo, estabilidad y crecimiento a este estado. No hay gobernabilidad. Es desastroso de verdad lo que estamos viviendo. A pesar de las dificultades que generó la pandemia, el estado cuenta con grandes avances en materia de infraestructura. Aquí en el sur de Veracruz, aquí en el sur de Veracruz, yo quisiera que alguien me dijera qué obra ha hecho el gobierno del estado. Yo quisiera que alguien me dijera qué obra ha hecho el gobierno del estado. Las que ha hecho el gobierno del estado han quedado en muy malas condiciones, como se han documentado. La que va a las Chuapas. Varias que han quedado en muy malas condiciones. La pésima calidad del trabajo. Millones de pesos tirados. Esta es la clase de gobierno de la que habla Cuitláhuac García. Para mí es vergonzoso, sinceramente. Ahí en el Salón Venustiano Carranza, dio cuenta de los avances en lo que va de este año 2020, queriendo quedar bien con López Obrador, ¿no? Ya ve que López Obrador también dio un informe. Digo, es un mal imitador, es una mala copia de López Obrador, Cuitláhuac García. Qué vergüenza con este señor, de verdad.
En fin, no hay obras en el estado de Veracruz, al menos no aquí en la zona sur, que alguien me lo diga para decirles, bueno, pues es que aquí tenemos tal y tal obra, pero aquí no hay. La de la entrada aquí del que viene del puente Coatzacoalcos 2, del Coatzacoalcos 1, la salida o entrada a Villahermosa, es una obra que no se ha terminado a pesar de que el tiempo que se requirió para hacer la empresa ya concluyó. Están pidiendo una ampliación de obra o de presupuesto. Más de 40 millones costó esta obra que no está terminada. Incluso el diputado local Gonzalo Guízar Valladares hizo un señalamiento directo de la gran cantidad de irregularidades que en esta obra existen. Es la única que tenemos a la entrada a la ciudad, viniendo de Villahermosa, de aquí para allá yendo a Villahermosa también, del puente Coatzacoalcos 1. Es una obra que prácticamente está saliendo más cara de lo que realmente costaba. No hay más. Dígame qué otras obras. En fin, así están las cosas. La verdad que está muy difícil esta situación y yo creo que tenemos a un gobernador que no entiende ni sabe en dónde está sentado. En el tema de la inseguridad, en el tema de la economía, ¿cómo vamos? O sea, traemos números muy, muy malos. Son prácticamente 2 años de Cuitláhuac García y no hay resultados. Bueno, con una cifra de contagiados cerca de los 1,000 casos, a pesar de ello, muchas personas continúan sin acatar las indicaciones preventivas que realizan las autoridades, por lo que a diario se pueden observar en las aceras de la ciudad a quienes no utilizan cubreboca, además de no estar en sus domicilios. Esto sucede aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, en algunos casos incluso cerca de las instituciones hospitalarias, donde son atendidos decenas de casos positivos, tal y como lo han registrado en sus gráficas los compañeros fotógrafos. Si bien es cierto, muchos casos son de algunos que tienen que salir a buscar el sustento diario para sus hogares, por lo que salen a expender sus productos que les permitan tener un ingreso económico. Pues claro, no hay de otra. Entonces no se puede estar en casa si no hay para la papa, si no hay para comer. Pero las autoridades tampoco apoyan a estas familias. Y al final de cuentas no va a haber dinero que alcance para ayudar a las familias, por lo que lo ideal es que hagan una mejor estrategia para poder subsistir en este momento tan difícil, económicamente hablando, y desde luego también en salud. Pues enfermarse ahorita de verdad creo que no es conveniente. Está grave la situación que estamos viviendo en este momento, grave, muy grave. Bueno, aquí en Coatzacoalcos hay que reforzar las medidas, hay que cuidarnos más, ojalá y todos lo podamos hacer a medida de las posibilidades, porque si usted no tiene para comer el día de hoy, pues es lógico que tenga que salir a buscar, hay que ponerse un cubrebocas, protegerse un poquito más. Eso sería la única recomendación que haríamos el día de hoy. Bueno, gracias por habernos escuchado, gracias por haber estado con nosotros, nos vamos a escuchar, nos vamos a ver en nuestro siguiente programa. Que tengan ustedes una excelente tarde, Dios los bendiga mucho y nos vemos en la próxima. Gracias. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.